par exemple, gracias por estar en nuestro podcast en Montessori. Estoy seguro de que será inspirador. Al final habrá una pregunta sorpresa. Quédense hasta el final. Ahora, déjame hacerte la primera pregunta. ¿Te importaría compartir algo sobre tu origen y tu familia? Sí, pues bueno, te cuento un poquito. Em, a ver, yo soy de Granada y estudié diseño industrial, que es una carrera que no tiene nada que ver con la educación. Es una ingeniería. Y bueno, me sucedió que cuando estuve trabajando como profesor de tecnología en secundaria, y cuando nació mi hija, pues bueno, al poco de nacer mi hija tuve contacto con la educación Montessori a través de gente conocida, ¿no? Entonces eso lo cambió todo bastante, ¿no? Porque ahí empecé a interesarme, mientras yo era profesor, estaba viendo otra forma de educar, ¿no? Y luego, por otra parte, tenía la motivación de mi hija, que era pequeña, y el ver que en Granada no había ningún sitio así que cumpliese con esa, bueno, pues con esas cualidades del modelo Montessori, pues fue de ahí que iniciamos un poquito el proyecto. Em, tenemos mi familia, básicamente somos mi pareja, Olga, que también es propietaria, somos copropietarios junto con Marta, ¿no? Nuestra socia del Colegio Montessori. Y tengo dos niños, un niño de casi 6 años, cumple la semana que viene, y Marco, y una niña que va a cumplir 12 años el mes que viene. Mm. Y tenemos un perrito también, somos 5. Sí, sí, muchas gracias. La segunda pregunta, ¿qué te inspiró a establecer una escuela Montessori en Granada? Por una parte, el hecho de que en Granada no había escuelas Montessori. Entonces, es un lugar que tiene bueno, tiene un potencial de población que Mm. puede estar interesado, porque por el simple hecho de que si buscas una educación alternativa a la convencional, pues prácticamente no la encuentras. Bueno, hay algunos proyectos que sí son un poco diferentes de lo convencional, ¿no? Pero Montessori no son. Eso por una parte. Y por otra parte, el conocer la educación Montessori, o sea, me convenció el modelo educativo. También lo que comentaba antes, tenía una niña de 2 años en aquel momento, y era lo que quería, ¿no? ¿No? El tipo de educación que quería para ella. No quería que pasara por los mismos trámites educativos por los que tuve que pasar yo y por los que pasan la mayoría de los niños. Sobre todo sabiendo que existía un modelo diferente, que existe esa posibilidad. Entonces eso fue, digamos, las motivaciones más fuertes. Ok, ok, muy, muy bien. Eh, ¿Por qué elegiste la educación Montessori como tu enfoque? Pues la educación Montessori para mí, a mí me resultaba un modelo muy completo. O sea, desde el punto de vista, no sé cómo decirlo, o sea, a todos los niveles del desarrollo humano. No es solamente una forma de enseñar, no es un método de enseñanza, tiene mucho más, ¿no? Está impregnado de unos valores pues eso, de educación para la paz, de respeto, de dar confianza, dar autonomía e independencia a las personas. Está muy alineado con lo que es, digamos, con el potencial de crecimiento humano natural, ¿no? Entonces, me parecía que tenía unos ingredientes muy significativos y muy distintos de los convencionales. Educar no se trata de enseñar unos conocimientos, o incluso ni siquiera de tratar de adaptar a los niños al contexto en el que viven. Va más allá, va al punto de que los niños se conozcan a sí mismos, sean capaces de relacionarse con los demás de una forma, con una inteligencia afectiva, por decirlo
de una manera así como planteaba Rolando Toro, el creador de la biodanza, ¿no? Habla de la inteligencia afectiva y eso está en la educación Montessori. Y bueno, pues de alguna manera no, hay como muchos ingredientes muy interesantes. Y uno de ellos, que era el que más me llamó la atención, era el ambiente preparado, ¿no? El hecho de que en un ambiente los niños o sea, pueden interactuar con el ambiente para desarrollarse por ellos mismos, ¿no? No necesitan todo el tiempo que el maestro esté con todos juntos a la vez, de forma homogénea, como si fuese una unidad, cuando realmente sí es una unidad, pero muy diversa. Entonces, un ambiente rico en posibilidades de aprendizaje permite que cada uno, según su ritmo y sus intereses, puedan ir creciendo y aprendiendo. Entonces, bueno, pues esos son los aspectos que más me llamaron la atención de la educación Montessori. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Muy. Nada, gracias. ¿Puedes describir brevemente tu escuela? Vale. Mi escuela es un organismo vivo que va cambiando conforme van pasando los años y actualmente tiene 3 ambientes. Tiene un grupo de niños de entre 3 y 6 años, otro grupo de 6 a 9 y otro de 9 a 12 años. En total hay unos 75 niños, entre niños y niñas, hay 75. Y bueno, tiene un patio que inicialmente cuando nosotros llegamos al sitio en el que estamos, está todo asfaltado y contemplamos la necesidad de naturalizarlo, ¿no? Entonces, pues es un patio con muchas posibilidades de juego y de aprendizaje, ¿no? Tiene o sea, la mitad del patio es arena, de arena, ¿no? Y eso, pues, promueve una serie de desarrollo sensorial, de creación, de muchas cosas. Tiene plantas, además, bueno, pusimos árboles, arbustos, tenemos un huerto, tenemos... Entonces hay toda una zona amplia de esparcimiento en contacto con elementos naturales y una parte un poquito más pequeña de patio liso con pelotas, ¿no? Para jugar, ¿no? O sea, más como una parte como más deportiva. También hay el edificio tiene una forma de casa muy grande, lo cual a mí me gustó porque vincula a los niños con una casa, ¿no? ¿no? Algo que parece una casa, ¿no? Una casa la entendemos como un edificio con un tejado, ¿no? Cuando un niño pequeño pinta una casa es parecido a lo que se encuentra en el colegio, ¿no? Entonces la vinculación con algo que le inspire confianza me parecía interesante. Veo una casa grande que transmite dignidad y bueno, era un lugar en el que hubo una cadena de televisión, ¿no? O sea, había allí un local un estudio de grabación y, y entonces, pues, donde estaban las oficinas, ahora hay un ambiente y donde estaba el plató hay otro ambiente. Entonces, bueno, lo hemos adaptado y más o menos tiene esa forma el colegio. Gracias. La escuela buenísima. Y el enlace es en la descripción. Sí, Al ahí bajo, está la descripción. al bajo, ¿sí? No arriba, al bajo. Sí. Una otra pregunta para ti. ¿Cómo fomentas una fuerte conexión entre la escuela Montessori y la participación de los padres? Vale, esto es una cosa muy importante porque los niños no son seres aislados de sus familias, ¿no? Tienen todo el pack de lo que ocurre en casa, ¿no? De cómo son sus padres, de cómo son sus abuelos. Entonces, una de las cosas, de las cuestiones que permiten un vínculo estrecho entre la familia y la escuela, lo que convierte en una comunidad el colegio, es el tamaño. Es que somos 75 familias, se pueden conocer todas al cabo de poco tiempo, ¿no? Entonces hacemos eventos, hacemos fiestas. Dentro de poco vamos a, mm, bueno, a hacer otro evento educativo. Y, y bueno, pues también hay, pues bueno, se está creando un grupo de asociación de padres y madres en vínculo con el colegio y con las necesidades del colegio, de tal manera que es eso, pues como un grupo de apoyo.
y en el cual pues, hay una interacción continua. Luego, al ser un colegio pequeño es fácil, es muy familiar y es fácil poder interaccionar entre una familia y otras. Y por otra parte hay grupos de WhatsApp, ¿no? En el que las familias quedan entre ellas, ¿no? O sea, nos vamos a la playa, ¿quién se viene? Y van Ah, un grupo, vamos al campo, ¿no? Y un grupo. Y estamos entremezclados un poco la personal del colegio con las familias y a veces cuando se da la posibilidad, pues nos juntamos igualmente. El caso es que la comunidad se va haciendo como muy, como una familia, va pareciéndose a una familia. Eso tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y es que hace sólido la escuela, pero también tiene sus puntos débiles, ¿no? Si hay, como pasa en la familia, cuando hay discusiones dentro de las familias, también ocurre esto en el colegio, ¿no? Entonces, cuidar las relaciones internas, ¿no? Entre unas familias y otras, y entre la familia y el personal del colegio, es una de las cuestiones en las que estamos enfocados a través de distintos mecanismos de comunicación que tenemos, ¿no? eso Eh, es muy, muy importante. Muchas gracias porque tu escuela muy fuerte en este parte. Ok, la otra pregunta. En la educación Montessori, la educación para la paz desempeña un papel importante. ¿Cómo integras los principios de la educación para la paz en el plan de estudios de tu escuela y qué impacto crees que tiene en el desarrollo de los niños y en sus interacciones mutuas? Pues bueno, la educación para la paz de alguna manera empieza a desarrollarse desde que los niños entran al colegio. Se les atiende con una cualidad afectiva importante. Es decir, uno a uno, con todo el respeto, con cariño, con un contacto visual, con un contacto físico, dentro del permiso que da el niño, ¿no? Eh, mm, evitamos a toda costa el ser intrusivos, ¿no? Coger a un niño si no quiere o cosas así, ¿no? Entonces, o sea, hay estableciendo unas pautas de respeto hacia los propios niños, ellos por sí mismos empiezan a entender esas formas de trato. Por otra parte, existe lo que se llaman las lecciones de gracia y cortesía, que, que de alguna manera presenta a los niños y a las niñas cómo interactuar en el ambiente de forma respetuosa, sin hacer ruido, despacito, cuidando el material, devolviéndolo a su lugar. Cómo resolver las situaciones conflictivas también no sé, se trata de esta manera, se busca la forma adecuada de hacerlo en lugar de recordar la forma no adecuada, es decir, evitamos el no porque el sí se entiende mejor y más rápido, el cerebro asimila mucho mejor lo que sí se puede hacer que lo que no se puede hacer. Entonces, siempre vamos dando, si hay algo que no es correcto, mostramos lo que sí es correcto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y de esta manera entra en el ambiente y se respira el respeto y se respira esa calidad humana, ¿no? En cualquiera de los ambientes de la escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, por una parte hay eso, por otra parte hay un trabajo personal de los adultos, ¿no? Del equipo docente, que bueno, cada persona trae a lo largo de su vida una mochila, ¿no? De situaciones, de vivencias, y es normal, ¿no? Que cada persona tenga pues, distintas maneras de reaccionar ante distintas situaciones, pero es cierto que en una escuela Montessori eh, es como que se tiene muy en cuenta, ¿no? O sea, los adultos que están ahí toman conciencia, ¿no? De cómo mantener la calma, de cómo mantener el trato respetuoso, aunque por momentos pueda parecer que un niño está pues, desafiando abiertamente al maestro, cosas así, ¿no? O sea, entonces, todas estas cosas van estableciendo poco a poco, de forma progresiva, un ambiente de respeto y de armonía, ¿no? También María Montessori hablaba de educar en la belleza, ¿no? De que la belleza es un sinónimo de salud y entonces cuidamos por los detallitos y que estén bonitos los ambientes. Y eso hace que los niños, por ellos mismos, cuidan también.
Entonces, el cuidado, ¿no? Al detalle, el cuidado al otro, pues, la escucha, el ponerse a la altura en cuanto a la mirada, por ejemplo. Todas estas cosas van creando en los niños una forma de ser y una forma de relacionarse. Y esto, claro, María Montessori, de alguna manera, en el libro que tiene de Educar para la Paz, a mí me transmitía como que si tú te desarrollas en un ambiente en el que eres respetado y en el que aprendes el respeto, tú vas a respetar, ¿no? El resto de tu vida y no vas a aceptar fácilmente faltas de respeto, o sea, vas a saber poner tus límites, ¿no? Y esto da, el poner límites es una forma de cuidar al otro, porque si no pones límites, el otro se puede convertir en un monstruo. O sea, cuando no hay límites, hay una exploración y una experimentación que puede causar daño, ¿no? Entonces, es la manera de decir, mi relación contigo es buena y es saludable si me tienes en cuenta, si me escuchas, si me cuidas, ¿no? Y yo hago lo mismo contigo, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera lo que eso entendí de la educación Montessori es que si esto ocurre a un nivel de familia, ocurre a un nivel de Estado, de país, de gobierno, o sea, a todos los niveles. Es como algo que escala, ¿no? Y por lo tanto hay como un paralelismo, ¿no? Entre lugares, países que tienden a la conflictividad con qué ocurre dentro de esas familias, ¿no? Si hay más violencia hacia los niños, fácilmente son países que tienden a meterse en más guerras, ¿no? Si hay mucha manipulación y mucho chantaje con los niños, tienden a ser países que tienden a la corrupción, ¿no? A muchos corruptos, ¿no? Entonces, cada lugar, de alguna manera, lo que ocurre en la infancia se traduce en lo que luego ocurre a nivel global y en las interacciones a nivel mundial. Por lo tanto, la educación para la paz es un trabajo que se hace a muy pequeña escala con los niños. Y de ahí pega el salto a todo, digamos, a todo el contexto social, ¿no? Entonces, así es como yo lo entiendo y en el colegio cuidamos la belleza, los detalles, el respeto y la armonía. Y eso por sí solo ya produce efectos importantes. Ahora, en las familias no tienen la educación Montessori tan integrada y no se esperar eso porque no han hecho la formación de 2 o 3 años para ser guía Montessori. Entonces, la interacción con la familia es desde el respeto a sus formas de ser, pero siempre transmitiendo esta forma de trabajar que tenemos nosotros para que de alguna manera cale también ahí, que llegue a las casas, ¿no? Y bueno, más o menos, de educación para la paz. No es que tengamos dentro del programa curricular, vamos a hacer el Día de la Paz, una fiesta, no sé qué, pues también se hace, pero eso no es transmitir valores. Hay Claro. colegios, ¿no? Que dicen educamos en valores, ¿no? Y entonces explican cómo ser respetuosos, pero sin serlo. Entonces, es desde el momento cero, ¿no? De forma consistente, ¿no? Y esto también llega también al equipo, ¿no? Es decir, tiene que respirarse el respeto entre el equipo, dentro de las distintas personas que trabajamos ahí, dentro de los adultos, con los vecinos que viven cerca, ¿no? Es como algo que toca interiorizar, son valores profundos que hay que interiorizar para que realmente llegue bien a los niños y las niñas. Muchas gracias, Rafa, porque este punto muy importante y yo creo lo mismo, claro. Am, tú, muy rápidamente, porque tú hablar de gracia y cortesía, tú puedes definir qué es gracia y cortesía, muy rápidamente. Sí, gracia y cortesía, así es como se denomina ¿no? en la educación Montessori. La, digamos, cómo se establecen las normas de respeto y de cuidado con una presentación que que no juzga a los niños, ¿no? No estamos juzgando. Esto así no se hace. Lo haces, ¿no? Eres un niño muy bruto. No, en lugar de eso, se hace como igual que se presenta cualquier actividad, se presenta como mover una silla sin hacer ruido. Y luego se coloca en su sitio, ¿no? Entonces, eh, estas presentaciones como el enfoque de transmitir una norma de una manera, digamos, pues
muy respetuosa hacia ellos, que no lo sientan como algo autoritario, ¿no? También la gracia y cortesía tienen mucho más efecto en los niños más pequeños, porque lo viven más como una presentación, como igual que como si fuese la presentación de un material o algo así, ¿no? Es como una actividad, ¿no? Pero en los niños más grandes ya se ve más claramente que estamos hablando de normas de respeto, ¿no? De límites, de cómo nos comportamos en la clase, cómo nos comportamos entre nosotros, cómo nos cuidamos, cómo nos tratamos. Y ahí se generan pues más, digamos, más escenarios de reflexión, ¿no? Entre todos, ¿no? Y si uno da voces y si no sé quién me molesta, ¿qué hago, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se lo pido? ¿Cómo hago para que no se sienta mal la otra persona? ¿No? Entonces, se establecen muchos más escenarios de reflexión y de toma de decisiones colectivas. Entonces, las normas casi que se toman de forma colectiva, ¿no? Entonces, la gracia y cortesía va cogiendo distintas formas según la edad de los niños, ¿no? Con 11, 12 años es diferente que con 3 años. Pero de alguna manera es la forma más respetuosa de establecer normas. Muchas gracias, muchas gracias. Nada. Am, una otra pregunta. Operar una escuela como esta debe haber presentado desafíos en el camino. ¿Podrías compartir lo que te mantuvo motivado y cómo superaste esos desafíos? Sí, abrir la escuela es en mi caso, eh, era un reto grande porque no había ninguna escuela Montessori en Granada. En España había muy pocas. Son centros grandes que están en determinados sitios, en Barcelona, en Vitoria, en Madrid, que llevan muchos años y que no es sencillo acceder ahí para que te expliquen cómo abrir una escuela y aparte son instituciones grandes, que no era algo a lo que yo pudiera aspirar en aquel momento, ¿no? Entonces, entonces había como que enfrentarse a mucho ensayo y error, ¿no? Eh, cómo funciona legalmente, qué tipo de permisos hacen falta, ¿no? El ayuntamiento nos pide una licencia de actividad, la Consejería de Educación nos pide o sea, nos da una autorización si tenemos la acreditación como colegio internacional, pero para que nos den la autorización nos piden la licencia del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no nos la da, entonces es un lío y todos son procesos largos porque las administraciones públicas tardan en avanzar con sus trámites. Por otra parte, generar un equipo de trabajo era algo para mí que era nuevo para mí, porque yo siempre he trabajado para otros, ¿no? O he sido autónomo, pero nunca he tenido que contratar a gente para poder arrancar con un proyecto, ¿no? Entonces, esto es un desafío bastante grande porque no conozco, o sea, empecé sin conocer cómo funciona, cómo son las normativas relacionadas con la parte laboral. Entonces, pues bueno, me ponía en manos de un asesor, pero también los asesores se equivocan o no tienen en cuenta cosas. Entonces, hubo una época complicada, ¿no? De poder entendernos entre las personas que estaban trabajando, el equipo docente y los propietarios del colegio, ¿no? Bueno, poco a poco se fueron resolviendo todos estos temas, fuimos aprendiendo. Con la familia lo mismo, no teníamos experiencia, o sea, es como iniciar un proyecto grande sin ninguna experiencia previa. Yo nunca había sido director de un colegio, ni tampoco había sido empresario. Había sido profesor en un instituto, ¿no? Y había sido diseñador, ¿no? Entonces era todo nuevo para mí. Y con respecto a la educación, pues sí, había sido profesor, pero de secundaria. Entonces, en la parte infantil había recibido la formación Montessori una parte, porque mi formación Montessori era de guía de primaria. Entonces sí que recibí y había leído, hice las lecturas necesarias para aprender cómo funciona un ambiente de casa de niños y comunidad infantil, pero no tenía un conocimiento específico, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso de aprendizaje y las partes más, y lo más complicado de todo fue lo económico porque, porque no arrancamos con un grupo de inversores ni nada por el estilo. Era con lo que tenía, que era un poquito de dinero que había ahorrado después de varios años trabajando.
em, trabajando allí en el colegio sin cobrar prácticamente nada, viviendo en el colegio, o sea, de una manera muy dura, ¿no? En lo económico. Han sido muchos años de dureza económica porque no empezamos con un colchón económico importante y también porque no conocíamos bien cómo eran las cuentas de un colegio. Entonces, todo esto ha sido otro proceso de aprendizaje, pero que ha conllevado, pues, bueno, dificultades hasta de tipo de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ha mantenido todo el tiempo la chispa, ¿no? De alguna manera la motivación de mantener el colegio, incluso con la pandemia de por medio que afectó mucho también a la actividad, eh, pues han sido varias cosas. Una, el tener a mis hijos allí, y otra, que, que yo había apostado por este modelo educativo. Y entonces, bueno, que yo había apostado por esto y que somos tres socios, ¿no? Entonces, cuando uno de los tres eh, perdía motivación, siempre había otro que mantenía, ¿no? Que mantenía en actividad el colegio, que le ponía más energía. Ha habido como una compensación de motivaciones en los momentos más complicados y eso nos ha permitido mantener el colegio y que cada vez pues, vaya mejorando, porque en cada situación difícil bueno, se han dado, cada situación muy difícil de alguna manera nos ha planteado si vender el colegio o mejorar, ¿no? Mejorar era invertir mucha energía, ¿no? Mucho esfuerzo. Vender el colegio era renunciar a todo aquello por lo que habíamos apostado, ¿no? Entonces, siempre eran momentos delicados de situación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Que está siendo difícil. Y siempre al final, de alguna manera, es que creemos en ese modelo educativo, vemos a los niños bien, al final, el cómo están los niños en el colegio y el cómo están en cualquier otro colegio, es lo que decanta, ¿no? Y hace que tomemos la decisión de seguir y de mejorar lo que haya que mejorar y luego eso se traduce en que todo funciona mejor. O sea, que es que realmente con la experiencia hemos ido viendo ¿no? Que manteniendo esa fuerza, ¿no? Para rescatar la actividad de la escuela en las situaciones complicadas, luego estamos mejor todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esos han sido los desafíos más o menos, la parte laboral, la parte económica, la parte de las crisis estas como la pandemia, que de repente se van muchos niños, dificultades con algunas familias que se han dado a lo largo de los años, pero todo eso ha generado nuevas políticas, nuevas maneras de relacionarnos entre uno y otro. Y ahora la verdad es que el colegio pues está bastante bien consolidado en cuanto a la estructura y la parte financiera, o sea, ya todos los aspectos estos que fueron complicados están bastante bien resueltos. Siempre hay cositas, como en todos los colegios, que hay que ir eh, pues revisando, modificando, mejorando, pero son pequeñas. Ahora mismo estamos muy contentos con cómo ha ido evolucionando el cole. Muchas Así gracias, que, muchas gracias. ujú. Yo entiendo mucho este. En tu trayecto con la escuela Montessori, ¿has experimentado momentos significativos o experiencias espirituales que hayan influido profundamente en tu camino o en la misión de la escuela? Em, sí, se dan varias circunstancias paralelamente a la evolución del colegio y es, bueno, por una parte el aprendizaje en cuanto a las relaciones entre personas, ¿no? Mm, Eh, em, sí, a lo largo de la evolución del colegio ha habido diferentes situaciones de aprendizaje personal bastante grandes, ¿no? Una, pues bueno, tienen que ver con las dificultades que hemos pasado. Entonces, la parte económica me ha hecho aprender a gestionar mi propia economía, ¿no? Y también me ha hecho aprender a establecer los límites de en qué se puede gastar qué, ¿no? En cada momento. A priorizar qué es lo importante, qué es más importante y qué es menos importante en cada momento. Ser muy consciente de cuáles son los recursos reales que disponemos. Y también a buscar la máxima sencillez sin perder calidad, ¿no?
sencillez y eficacia sin perder calidad. Entonces, esto es un aprendizaje, ¿no? Por otra parte, en las situaciones que pasamos hace varios años con respecto al tema laboral, también nos ha hecho, bueno, me ha hecho aprender mucho sobre relaciones personales, sobre cómo me expreso, qué se espera de mí, qué puedo esperar yo de las demás personas, cómo, o sea, qué tipo de cosas tienen impacto en los demás, ¿no? ¿Qué tipo de cosas que yo hago, que digo, que expreso, cómo tiene impacto en los demás? Y también cómo interiorizo lo que recibo de los demás. Es decir, todo lo que tiene que ver con relaciones entre personas, particularmente entre adultos, para mí ha sido un aprendizaje bastante grande. Por otra parte, me ha ido haciendo sentir cada vez más capaz, más fuerte para salir de situaciones difíciles, ¿no? Entonces me tomo la vida de una manera más calmada, ¿no? Es como que aprendo a convivir con la dificultad y también aprendo que la dificultad no es lo que más me apetece, entonces busco las vías más cómodas, más sencillas de resolver lo mismo, ¿no? Y no me quedo no atascado en una situación compleja. Por otra parte, también se ha dado la circunstancia de que desde el segundo año de actividad, la Escuela de Danza de Granada, pues bueno, apareció por allí por el colegio buscando una sala donde poder hacer la formación. Empecé a hacer la formación por curiosidad, me lo ofrecieron esta posibilidad y se ha convertido pues, también en un camino paralelo y es un camino de crecimiento personal en el que yo me he conocido más a mí mismo y me ha servido también ¿no? a verme con respecto al colegio, ¿no? A ver dónde estoy con respecto al colegio. Con lo cual, pues bueno, y esto se ha dado como paralelo, pero también surgió del propio cole, porque la actividad escolar no es solamente el hecho de recibir a niños por la mañana, tener reuniones con profesores, con familias, no, no es solo eso. Es también que desde el colegio surge la posibilidad de dar una charla para un congreso. Por ejemplo, esta entrevista. De hacer pues una persona que viene al cole interesada en, no sé, y trae un grupo de estudiantes de magisterio o de no, educación. Y entonces empieza a haber una conexión con diferentes tipos de personas que nutren, que van nutriendo y de las que voy aprendiendo, ¿no? Estuvo en nuestro colegio una persona muy importante para nosotros, que es bueno, especialista en temas de infancia y adolescencia de las Naciones Unidas. Y, y entonces, pues también fue impactante para nosotros el conocer a esta persona, ¿no? Una personalidad que ha ¿no? Que ha tenido trato con presidentes de gobierno y cosas así, ¿no? Entonces, digamos que el colegio se convierte también en una fuente de oportunidades, ¿no? A raíz del cole desarrollé un método de enseñanza, digamos, motivador para colegios convencionales y fue pues nutriéndome de algunas cuestiones de la biodanza, de la música, el impacto que tiene la música en lo emocional y también de algunas cuestiones montessorianas, como una presentación debe ser corta y debe permitir una actividad lo más autónoma posible. O sea, entonces, todo esto a mí me generó pues, trabajar en otro proyecto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el colegio es una fuente de oportunidades que si lo miras así, ¿no? Si lo miras como que tengo el cole y me enfoco solo en el colegio, en su actividad escolar, pierdes de vista un montón de cosas que ocurren alrededor, ¿no? Entonces yo he estado como muy con un pie dentro y otro fuera, ¿no? Durante bastantes años ha habido una directora, ¿no? Que ha estado, pues eso, llevando el colegio por un camino de estructura, ¿no? Estructurando y entonces eso me ha permitido a mí, también a mis compañeras propietarias del colegio, pues poder también ver toda la envolvente del colegio, eso que va más allá de la actividad escolar. Y eso es crecimiento personal. Esto es lo mismo, es como una conexión con, con, con la creatividad propia, con hacia dónde quiero ir, ¿no? Hacia dónde me lleva este proyecto que he montado. Entonces, no te puedo decir que ¿no? De una manera
específica que haya tenido una conexión espiritual con X cosa, pero sí que ha habido como una diversidad de aprendizajes paralelos al desarrollo de la escuela. Y que no necesariamente han sido aprendizajes en lo pedagógico, que también, ¿no? Eh, ha sido como en muchas variantes, ¿no? Es ¿no? Montar un colegio es, pues eso, una experiencia multidisciplinar eh, muy impactante, ¿no? Muy dura a veces, pero que al mismo tiempo abre muchas puertas de conocimiento. Entonces, Es como un pues bueno, luz, es como un luz, sí, ¿no? Muy sí, bonito, muy especial esta sí. visión. ¿Cuál es tu visión para el futuro de la educación Montessori en Granada? Ujú. Bueno, en Granada se da una circunstancia peculiar y es que a nuestro colegio vienen muchas familias de fuera de España. Entonces, nosotros estamos como volviendo a plantearnos la difusión de nuestro colegio en Granada, ¿no? En la ciudad de Granada. Cuando empezamos sí que tuvo más impacto porque estábamos en el centro de Granada, estuvimos 6 meses ahí, y después también porque hacíamos muchas charlas, participábamos en ferias, ¿no? En la feria del bebé, cosas así, ¿no? Y hacíamos muchos actos de difusión dentro de la ciudad. Cuando nos fuimos a Gojar y empezamos a hacer el colegio internacional, empezamos a tener como más respuesta a través de internet, de la página web, de familias que venían de fuera. Entonces, poco a poco, como que no hemos ido viendo la necesidad, ¿no? de buscar eh, pues eso, de buscar la familia y los niños en Granada porque ya venían solos, ¿no? Pues vienen de otros sitios, ¿no? Pero sí que somos conscientes, para mí, bueno, mi ilusión sería realmente que llegase a la educación pública, la educación Montessori, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, hemos tenido muchas visitas, tenemos bastantes visitas, varias al año, de centros de formación en educación infantil y de la universidad, ¿no? Pero está dentro del contexto de académico, ¿no? De personas que se forman para ser maestros o maestras, ¿no? Pero no las familias. Las familias ¿no? Es como que están como en otros entornos, ¿no? Entonces, cómo llegar con Montessori a Granada, también a través del centro del profesorado hemos dado algunos cursos de educación Montessori, que es para profesores de las escuelas públicas. El año pasado di un curso para un colegio de los Guájares, un pueblo que hay yendo hacia la costa, ¿no? Y estuvieron viniendo al colegio y bueno, fue bonito, ¿no? Entonces, bueno, siempre mantenemos un vínculo, pero tenemos la intención de tener más presencia en Granada. Sobre todo, gustaría, ya no es para que nos conozcan más a nosotros, sino para que se extienda más la educación Montessori o sea, en lo que es en la educación, ¿no? En el sistema educativo. Y es cierto que para que un colegio público se haga Montessori, tiene que haber un reconocimiento institucional de la educación Montessori. Son reconocimientos oficiales. Porque si no, no pueden poner el nombre Montessori en ningún sitio, ni tampoco existe una formación avalada por la Consejería de Educación para que un colegio pueda ser Montessori, es decir, para formar a todo el equipo docente. Tampoco existe una inversión en material ni en cambiar, ¿no? En modificar los ambientes. Es decir, está tan alejada la educación convencional de la educación Montessori que es muy difícil llegar ahí. Sin embargo, hay algunas cuestiones que sí se pueden aplicar, que son parte de la filosofía Montessori, del trato a los niños, reducir la carga de deberes, reducir la presión académica, empezar a evaluar de otra manera que no sea con números, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden ir haciendo sin tener todos los materiales, ¿no? Montessori, ¿no? Y sin Sí, tener una claro, formación completa. sí. Entonces, claro, hay cosas que sí se pueden hacer llegar, ¿no? Y bueno, claro, nosotros, yo sé que la educación Montessori ahora se conoce un poco. Antes, hace 10 años, cuando empezábamos, prácticamente casi nadie sabía ni había oído hablar de la palabra Montessori, no sabían lo que era, ¿no?
pero bueno, ahora ya empieza entre las redes sociales, colegios que se han ido montando en diferentes ciudades de España, nuestra propia comunidad de niños que tienen vínculo con otros niños de otros sitios, con actividades, pues entonces eso poco a poco va propagando, ¿no? Pero es cierto que es una tarea complicada. O sea, el futuro de la educación Montessori en Granada, eh, no sé cómo, cómo pintarlo, ¿no? Pero veo que puede tener, digamos, algún efecto de aquí a varios años, algún efecto digamos, quizá lo más importante, pero no en toda su complejidad, en lo más importante en cuanto a la filosofía Montessori, en cuanto a qué es lo importante en el desarrollo de un niño, ¿no? Cómo podemos tratarlos mejor, cómo podemos hacer que sean más respetuosos entre ellos y con los docentes, cómo hacer más motivador el hecho de ir al colegio, ¿no? Que ir al colegio no sea una pesadilla diaria para muchos niños. Mm. Eh, no sé, también yo soy partidario de que en la casa se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Y fuera del colegio. Pero en el colegio lo que es del colegio y en la casa lo que es de la casa, ¿no? Y si hay un vínculo entre el colegio y la casa, tiene que ser gustoso. Tiene que ser que a los niños les apetezca continuar con el trabajo que estaban haciendo en el cole y continuarlo en la casa. De la misma manera que también las familias puedan tener esa disponibilidad y que les apetezca también, ¿no? O sea, no obligar a los niños o sea, a que tengan jornadas de trabajo más largas que los adultos, ¿no? Entre el tiempo que pasan en la escuela y en su casa, ¿no? Entonces, es como darle como otra visión, ¿no? Otra visión a la educación, eso sí es posible de aquí a, yo qué sé, a 5 o 10 años, haciendo ahí un trabajo específico, se puede llegar ahí, pero puede ocurrir que nuestro propio colegio crezca también y aumente el número de niños, puede ocurrir que exista, aparezcan más colegios Montessori en Granada, que haya más gente, más promotores que pongan en marcha otros colegios Montessori. Pero son escenarios que realmente no es difícil adivinar, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? De si eso va a suceder o no. Si la demanda se va por este tipo de educación se va a estimular o no, no lo sé. Y por desgracia no hay no existen subvenciones ni la posibilidad de tener colegios muy baratos Montessori, y no por el hecho de ser Montessori, sino por el hecho de ser privado y extranjero. Si fuese un colegio español, quizás sería un poquito más económico, pero seguiría siendo un colegio privado con los costes que supone. Eh, pero la ley española pues no lo permite y tenemos que ser extranjeros, salvo que tengamos una infraestructura muy grande y cumplamos con una serie de requisitos que hacen más difícil llevar a cabo la educación Montessori. Entonces, bueno, tienen que cambiar muchas cosas para que se expanda un poco la educación Montessori en Granada. Pero sí que podemos rescatar algunas cuestiones esenciales para llevarla a otros lugares, eso sí. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, la pregunta sorpresa. Ok, Tan, tan. tú no conoces este Ah, pregunta. ¿no? Un momento. Si una otra vez, si tuvieras que crear una fusión de los principios Montessori y biodanza, ¿podrías compartir tres nombres creativos para movimientos o actividades que simbolicen esta combinación única de educación y danza? Buena pregunta, me Sí. has pillado. Tres nombres. Vale. La educación Montessori y la biodanza tienen algunos, bueno, digamos muchos puntos en común, pero hay como algunos aspectos muy esenciales de la biodanza que están en la educación Montessori y algunos que podrían implementarse un poquito más, ¿no? Y son, bueno, el primero de ellos es a mí me viene que es la inteligencia afectiva. La inteligencia afectiva significa poner la inteligencia al servicio del amor, ¿no? Todas las estrategias, todo lo que
lo que pensamos que siempre sea considerando a la otra persona, que siempre sea considerando un bien común, ¿no? Algo que me va bien a mí, pero también le va bien al otro, ¿no? Que es bueno para mi salud y también para la de los demás, que es bueno para la salud del planeta, ¿no? Entonces, por ahí va la inteligencia afectiva, ¿no? Y esto se desarrolla, esto se trabaja de forma específica en biodanza y también, de alguna manera, también en la educación Montessori, aunque no tenga este nombre, ¿no? Luego, la música tiene el potencial de crear ambientes, de modificar el estado, digamos, hormonal, ¿no? de la persona. Una música con un ritmo determinado te puede activar, te puede despertar de alguna manera. Hay músicas que te pueden calmar, hay músicas que te pueden ayudar a concentrarte, músicas que te pueden generar interés, ¿no? Como por ejemplo, es una herramienta que se emplea en el cine continuamente, ¿no? Para enfatizar emociones o para generar suspense o para generar curiosidad. Entonces, ¿por qué no usarlo también en la educación Montessori digamos, en cualquier formato educativo, ¿no? La música, digamos, es una herramienta, la música ambiente, ¿no? Cómo utilizarla, ¿no? Y luego, la otra cuestión importante de la biodanza y la educación Montessori es el movimiento, ¿no? Son dos cualidades que ocurren en los dos sitios y que ocurren de una manera muy interesante y es porque, por ejemplo, en la educación Montessori, los niños disponen de libre movimiento dentro de un ambiente de respeto, ¿no? Es decir, un niño corriendo y tirando objetos tiene libre movimiento, pero no está siendo respetuoso. Entonces, se le invita a que, o sea, no, pues se pueden sentar en una silla o se puede sentar en el suelo un niño, o puede estar de pie o puede estar, o sea, las diferentes posturas y los diferentes movimientos que requiere el cuerpo son permitidos en el ambiente Montessori y eso es muy bueno para la salud física, ¿no? Pero también para la salud mental porque no acumula tensión interna, ¿no? No hay una necesidad de movimiento que está siendo impedida y eso genera un malestar psicológico, ¿no? Que esto es algo que ocurre generalmente en cualquier colegio en el que los niños tienen que estar sentados por obligación, ¿no? En biodanza eh, ocurre algo parecido. No hay una técnica que seguir obligatoriamente. Cada persona hace su movimiento, ¿no? Hay una propuesta. Y luego siempre el movimiento y la interacción con el otro son desde el respeto y desde la escucha, ¿no? La escucha y el feedback, ¿no? Con lo cual hay, digamos que hay como valores que son comunes a la educación Montessori y la biodanza, que por otra parte, Rolando Toro, que fue el creador de la biodanza, también desarrolló lo que se llama educación biocéntrica y es un formato educativo en el que pone la vida en el centro, ¿no? Lo importante es la vida, ¿no? Entonces, em, em, digamos, cualquier propuesta, cualquier proyecto de educación curricular del tipo que sea, siempre es generando buenas condiciones para la vida, ¿no? Buenas condiciones para el cuerpo, buenas condiciones para la salud mental, buenas condiciones para las relaciones sociales, para todo aquello que nos permite vivir en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, Rolando Toro establece esto, ¿no? Hay todo un apartado de la biodanza que es educación biocéntrica y que no es danzar, ¿no? Y que va a parar a los colegios, ¿no? Entonces, tiene como muchos puntos en común, ¿no? La educación Montessori y la biodanza, y sin embargo, son cosas diferentes. También la biodanza funciona en ambientes enriquecidos, lo llaman ambientes enriquecidos, que son ambientes de seguridad, porque nadie juzga a nadie, eh, y de respeto, ¿no? O sea, seguridad y respeto. Y estos son los dos mismos grandes valores que hay en un ambiente Montessori, seguridad y respeto. Las normas se establecen en base a estas dos cualidades, ¿no? Entonces, si dentro de ambientes preparados, ¿no? Que se dan tanto en biodanza como en la educación Montessori, podemos disponer de las herramientas del movimiento libre con límites, ¿no? Eh, de la música como una herramienta que enfatiza las emociones adecuadas, ¿no? Pues a la situación que se necesita crear o para el aprendizaje o para el respeto o para el disfrute, ¿no? Y además tenemos este otro valor de la inteligencia afectiva, es decir, que el amor es algo que tiene que estar presente, ¿no? De manera consistente
y que todo se articula en torno a eso, pues entonces ahí tenemos una buena combinación de las dos propuestas, ¿no? La biodanza y la educación Montessori. Ok. Eh, Entonces, los 3 nombres, ¿cuáles están? ¿Cuáles serían? Sí. Inteligencia, inteligencia afectiva, Sí. inteligencia afectiva, eh, movimiento con límites, Ok. o sea, movimiento respetuoso, digamos, y la música. Ok, muchas gracias a ti. Para la audiencia, por favor, si tú quieres contactar a Rafa, ver el enlace no, arriba, abajo. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.